Mi compañera de cuarto lleva muerta una semana, pero ahora está de pie a mi lado como si nada. En el estudio nocturno me quedé dormido en la silla. Mi compañera Xiaoyu me despierta. Buku, el estudio nocturno terminó. Ya es tarde, debemos volver al dormitorio. Me reclino en la silla sin atreverme a responder, paralizado por el miedo. Mi cuerpo no se atreve a moverse. Sigo fingiendo dormir, temiendo que Xiaoyu me descubra. Buku, ¿estás despierto? Buku, Buku. La voz de Xiaoyu vuelve a sonar. Su voz se vuelve cada vez más aguda. Ni siquiera parece salir de un ser humano. Contengo el miedo para no hacer el menor ruido. No sé cuánto tiempo pasa, pero la voz de Xiaoyu desaparece. Todo a mi alrededor está en silencio. ¿Se habrá ido? Pienso. Entonces abro lentamente los ojos. Frente a mí, una cara humana me mira fijamente. Esboza una sonrisa, observándome con una mueca. Jotae, sabía que estabas fingiendo dormir. La persona frente a mí es la misma Xiaoyu que murió. Ya no puedo controlar el terror que siento. Me levanto de un salto de mi asiento. En la oscuridad, a la luz de la luna, distingo el entorno. Esta no es mi aula de estudio nocturno. Es el aula donde Xiaoyu murió la semana pasada. Y estoy sentado en el mismo lugar donde ella murió. Salgo corriendo del aula. En el edificio, todas las luces están apagadas. El estudio nocturno terminó hace mucho. Sin tiempo para pensar, bajo las escaleras a toda velocidad. Pronto salgo del edificio y vuelvo al dormitorio. Mis compañeras Hye Xuan y Danmin me miran fijamente. Buku, ¿dónde has estado? ¿Por qué no contestas a nuestras llamadas? Pregunta Tangmin. Sí, Buku, ¿dónde fuiste? Agrega Hye Xuan. Jadeando, les digo. En el estudio nocturno no sé qué pasó. Desperté en el aula 402 de la zona norte. Les cuento lo sucedido. Después de escucharme. El miedo es evidente en sus miradas. Xiaoyu murió en esa aula, en ese mismo lugar. Hace una semana, en la primera clase universitaria. Nosotros estábamos en la media. Y Xiaoyu se sentaba en la última. Durante la clase, navegaba por el foro del campus. Apareció una nueva publicación. Era una foto de una chica. Con un título, ¿alguien se atreve a sentarse en ese lugar? Esta foto es de Xiaoyu, que está en clase ahora mismo. La foto claramente fue tomada desde fuera del aula, mirando hacia adentro. Bajo la publicación, un montón de comentarios. Se acabó, otro que se va a marchitar. Ya son 5 las personas que han marchitado en ese asiento. ¿Por qué la escuela no desarma ese asiento? Coincidió con el anterior. No solo deberían desarmar ese lugar. Deberían sellar el aula entera. Estos comentarios me dejaron desconcertado, así que investigué sobre lo de la escuela. En el aula 402, zona norte de nuestro edificio de enseñanza, hay un asiento conocido como el asiento del marchitamiento. Todos estos años, cualquiera que se haya sentado allí, inexplicablemente, marchita en esa silla una mañana, dentro de los 7 días siguientes. Hasta ahora, ya son 5 los que han marchitado allí. Si es verdad, ¿acaso Xiaoyu también va a marchitar? Después de clase, le contamos esto a Xiaoyu. Ella solo sonrió con desdén. Ay, son puras mentiras. En este mundo no existen esas cosas de fantasmas. Seguro es para asustar a los estudiantes nuevos. No pasa nada, no se preocupen. Tienes razón, ¿qué fantasmas van a existir en este mundo? Solo entonces pude dejar de lado mi preocupación. En mitad de la noche, el frío me despertó. Me preparé para arroparme mejor. Al abrir los ojos, vi a Xiaoyu parada frente a mi cama. Me miraba con una sonrisa en el rostro. El susto me hizo sudar frío. Xiaoyu, ¿qué haces? ¿Qué haces parada frente a mi cama a esta hora, sin dormir? Pregunté en voz baja. Sin embargo, Xiaoyu no dijo nada. Luego, se dirigió hacia la puerta y salió del dormitorio. Estaba demasiado cansado, no pensé mucho, supuse que fue al baño. Después me quedé dormido otra vez, medio en sueños. Al día siguiente, descubrimos que Xiaoyu había desaparecido. Le enviamos mensajes, la llamamos, pero no respondía. En ese momento, el monitor de clase llegó a nuestro dormitorio. Nos dijo que Xiaoyu había marchitado. Murió en el asiento donde se sentó ayer, en el aula 402 de la zona norte. Luego, el monitor nos mostró una nueva publicación en el foro de la escuela. El título decía, esta estudiante es la que se sentó ayer en ese lugar. Ya se confirmó su marchitamiento. Incluía una foto. En la foto, una mujer yacía sobre el asiento del aula. Reconocí de inmediato que era Xiaoyu. Antes de que pudiéramos seguir leyendo, la publicación desapareció. En ese momento, todos nos quedamos helados. Ayer Xiaoyu estaba perfectamente bien. Y hoy ya se marchitó, ¿así? Y según lo que dice en internet, todas las personas que se han sentado en ese asiento, al final han fallecido de manera misteriosa. De repente salí de mis recuerdos, temblando sin parar. Si sentarse en ese asiento significa la muerte, entonces así yo. ¿Por qué aparecí de repente en el aula 402? ¿Por qué? Me cubrí la cabeza. En ese momento, además del miedo, también sentía confusión. Al verme así, Hye Xuan y Tangmin se acercaron rápidamente a sostenerme, tratando de calmarme. Tangmin dijo: durante el estudio nocturno, originalmente estabas dormido sobre el escritorio. Después de un rato, te vi levantarte y salir del aula. Luego no volviste. Pensé que estabas muy cansado y te habías escapado al dormitorio. ¿Quién iba a pensar que terminarías en el aula 402? Al escuchar esto, me quedé completamente atónito. Yo estaba realmente huyendo todo el tiempo. Ni siquiera supe cuándo salí del aula. Anda que estaba cada vez más estable. Hye Xuan me dio unas palmaditas en la espalda y me consoló. No llores. Tal vez aún no te has recuperado del asunto de Xiaoyu. Recientemente has tenido alucinaciones y olvidado selectivamente algunas cosas. Lo que acaba de pasar quizás fue una alucinación después de que saliste del aula. Está bien, duerme bien, al despertar estarás mejor. Aunque eso decía, claramente podía sentir que su voz temblaba un poco. Después de consolarme un buen rato, finalmente todos nos fuimos a dormir. Dando vueltas en la cama, no podía conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, lo que venía a mi mente era el asunto del asiento 402 y Xiaoyu. A las 2 de la madrugada seguía completamente despierto. De repente, en el silencio del dormitorio, se escuchó un sonido. ¿Quién se mueve por el dormitorio a estas horas de la noche?, pensé. Entonces, miré hacia el pasillo. Vi a una persona parada junto a mi cama. Me asusté mucho. Pregunté y rápidamente encendí la linterna del teléfono. Era Tangmin. Tangmin, ¿qué haces aquí parado sin dormir? Sin embargo, Tangmin no respondió. Un par de ojos me miraban fijamente. Una sonrisa se mantenía en la comisura de sus labios. Luego, se dirigió hacia la puerta y salió del dormitorio. En ese momento, de repente me di cuenta de que esta escena me resultaba familiar. ¿Acaso la noche antes de que Xiaoyu muriera no fue así también? Instantáneamente, entré en pánico.
Me bajé rápidamente de la cama y seguí a Tangmin. Iba rápido, sin dudar. Pero cuando salí corriendo del dormitorio, Tangmin había desaparecido. He revisado todos los pasillos y corredores, pero no la he visto por ninguna parte. ¿No le habrá pasado algo a Tangmin? En este momento, tengo un mal presentimiento. Efectivamente, Tangmin no regresó en toda la noche. Por la mañana, Heo Swan y yo estábamos a punto de salir a buscarla, cuando la monitora llegó a nuestro dormitorio. En el foro de la universidad, una mujer apareció muerta en el asiento fatal de la habitación 402. En la foto, la mujer yacía inmóvil en ese lugar. Y esta persona era precisamente Tangmin. El post ya fue eliminado. Esta es una captura que hizo la monitora, aunque mentalmente ya me había preparado. Al verlo con mis propios ojos no pude evitar el dolor y el miedo. Sentí que me faltaba el aire. ¿Por qué? Tangmin ni siquiera se había sentado en ese lugar. ¿Por qué apareció muerta ahí? En este momento, mi mente ya está hecha añicos. Ver morir a dos de mis compañeras de cuarto seguidas. Eso es algo que nadie podría soportar. Y lo más probable es que la siguiente en morir sea yo. Ya no pude contener más el miedo y la tristeza. Y salí corriendo del dormitorio. Por la tarde, debido a la muerte consecutiva de dos compañeras, fui llamada a declarar por la universidad y la policía. Querían conocer las causas de la muerte de mis compañeras. Pero conmigo, seguro que no averiguarían nada. En segundo lugar, era para acosarme. Estas cosas extrañas le pasarían a cualquiera y nadie las aguantaría. Tras la muerte de dos compañeras, Heo Swan tampoco pudo soportarlo más. Ella decidió directamente irse a casa a descansar un tiempo. Yo no tuve opción. Mis padres no están en casa y viven lejos de la universidad. Así que no me quedó más que aguantar y quedarme en la universidad. Hoy es sábado, estuve dando vueltas por el campo deportivo. Ahora no me atrevo a volver al dormitorio, tengo la cabeza hecha un lío. De repente, sin darme cuenta, choqué con un chico que iba delante. Lo siento. Me disculpé de inmediato. Pero el chico no dijo nada. Y me quedó mirando fijamente con los ojos. Sentí que se me erizaba todo el cuerpo. ¿No me habré topado con un pervertido? Pensando eso, me di la vuelta, para alejarme rápidamente de allí. Entonces, él habló. No te vayas. ¿Te ha pasado algo extraño últimamente? Mi cuerpo se detuvo. Tú. Veo que tienes el entrecejo oscuro, rodeado de una aura de muerte. Es claro que te has topado con algo maligno. Si confías en mí, puedes contarme lo que te ha pasado recientemente. Quizás pueda ayudarte. Me dijo. Era como si hubiera agarrado la única tabla de salvación. Entonces le conté lo que me había pasado recientemente. Después de escucharme, su rostro se llenó de preocupación. Es muy probable que estén siendo acosados por el fantasma de ese asiento. Pero Tangmin ni siquiera se sentó allí. ¿Por qué ella también está siendo acosada?, pregunté, confundido. De todos modos, ahora estás en peligro. Este fantasma es muy feroz, podría venir por ti en cualquier momento. No puedo manejarlo solo por ahora, necesito ir a buscar a mi maestro. Me dijo, y luego me dio un amuleto de jade que llevaba consigo. Este amuleto puede repeler al fantasma temporalmente en un momento clave. Pero solo funciona una vez, después de eso pierde su efecto. Después de decir esto, agregué su contacto en WeChat. Se llama Chenze. ¿Cuándo podrán tú y tu maestro llegar a la escuela? Todavía estaba un poco preocupado, porque no sabía si ese fantasma vendría por mí hoy. Si para entonces aún no han regresado. Incluso con este amuleto, estaría acabado. No estoy seguro, mi maestro es impredecible. Si es rápido, esta noche, si es lento, quizás no pueda encontrarlo. Al escuchar eso, casi me desplomo. El tiempo pasó volando y pronto llegó la noche. Realmente no me atrevía a volver al dormitorio, así que, tras mis súplicas, la señora de la residencia accedió a dejarme quedarme temporalmente en su habitación. La señora y yo dormimos en la misma cama, yo en el lado interior. No sé si fue por el cansancio del día o porque la señora estaba a mi lado. Pero mis ojos ya no pudieron más y pronto se cerraron. En el sueño, escuché vagamente un golpeteo en la pared. ¿Quién es? ¿Golpear la pared a altas horas de la noche no tiene modales? Maldecí en mi mente, pero de repente me di cuenta. Ahora estoy durmiendo con la señora de la residencia. Al otro lado de esa pared no hay dormitorios. ¿De dónde viene ese sonido? Me desperté de golpe, sentándome bruscamente en la cama. Intenté despertar a la señora a mi lado, pero descubrí que no había nadie más en la cama. Un escalofrío me recorrió la espalda, encendí rápidamente la linterna del teléfono. En el instante de la luz, lo que vi fue una habitación familiar. ¿No es este mi dormitorio? ¿Cómo llegué aquí? Se me puso la piel de gallina, una sensación de frío me recorrió el cuerpo. Salté de la cama y corrí hacia la puerta, queriendo salir rápido. Pero al girar el pomo, no se movía por nada del mundo. Hice todo lo posible, pero no sirvió de nada. En ese momento, una risa sonó detrás de mí. Sentí que me faltaba el aire, me giré lentamente. En la cama de Tangmin, en la oscuridad, vi vagamente a alguien sentado. La risa resonó de nuevo en el dormitorio. Esta vez estaba seguro, la risa venía de esa persona en la cama de Tangmin. Apoyado contra la puerta, mi cuerpo no dejaba de temblar. Ahora solo siento que todo mi cuerpo está sin fuerzas. ¿Acaso voy a morir? En este momento, solo siento una desesperación como nunca antes. De repente, la persona en la cama se movió. Lentamente, se acercó hacia mí. Cuando se acercó completamente a mí en ese instante, pude ver claramente que era Tangmin quien ya había fallecido. Tangmin, Tangmin. Grité su nombre. Pero ella no me respondió. La comisura de su boca se levantó y sus ojos me miraban fijamente. Esa expresión es exactamente igual a la de aquella noche. Justo cuando pensé que iba a hacerme algo. De repente, giró la perilla de la puerta y ésta se abrió. Lentamente, salió. No sé por qué, mi cuerpo perdió el control y la seguí hacia afuera. Quise resistirme, pero mi cuerpo simplemente no me obedecía. Al llegar abajo, la puerta principal del dormitorio estaba abierta. Salí tras ella. Caminando por el campus nocturno, solo sentía un frío penetrante en todo el cuerpo. Tangmin y yo llegamos al edificio de aulas. Ella entró y yo la seguí. Rápidamente, guiado por Tangmin, llegamos a la puerta del aula 402 de la zona norte. Ella va a entrar. Me resistí con todas mis fuerzas, queriendo detenerme, pero no sirvió de nada. Aún así, entré tras ella. Tangmin se dio la vuelta y miró hacia mí, que estaba detrás. Con una sonrisa en el rostro, la comisura de su boca casi llegaba a las orejas. De su boca brotaba sangre constantemente. Me asusté mucho. Inmediatamente después, se dirigió directamente hacia la última fila. Llegó al primer asiento de la izquierda en la última fila. Ese era el lugar donde ella y Xiaoyu murieron. Bajo mi mirada aterrorizada, se sentó de cara a la pared. Luego, giró la cabeza a 180 grados. Un par de ojos me miraban fijamente. Entonces, su boca se movió. Parecía decir, del próximo eres tú.
Después de decirlo, su cabeza cayó violentamente sobre el escritorio. Grité de miedo y luego caí al suelo. Pero pronto me di cuenta de que podía moverme. Mis piernas ya estaban débiles. Mis manos y pies no dejaban de temblar. Antes de que pudiera recuperarme, miré hacia la fuente del sonido. Vi a Tang Min, que estaba sobre el escritorio, levantarse lentamente. Como un zombie en una película de zombies. Sus ojos estaban muy abiertos y su boca se abría aún más. Una sonrisa siniestra cubría su rostro. Me miraba fijamente, como si fuera una presa. Aunque mis piernas estaban débiles, me levanté a la mayor velocidad posible. Corrí hacia fuera del aula. ¡Socorro! ¡Socorro! Grité a todo pulmón a mi alrededor, esperando alertar al personal de vigilancia del edificio. Pronto llegué a la planta baja. Al ver la puerta principal, me quedé helado. La puerta que antes estaba abierta ahora estaba cerrada con llave. Así que corrí inmediatamente hacia la sala de vigilancia al lado. Golpeé la puerta desesperadamente. ¡Socorro! ¿Hay alguien adentro? Sin embargo, tras golpear durante un buen rato, no hubo ningún movimiento en la habitación. En ese momento, se escuchó un sonido proveniente del ascensor. Lo reconocí de inmediato. Era alguien que tomaba el ascensor para bajar. Pero era la madrugada. El ascensor había dejado de funcionar hacía rato. ¿Cómo era posible que aún funcionara? Además, a esa hora, ¿quién, aparte de un fantasma, usaría el ascensor? Me deslicé rápidamente hacia la oscuridad, intentando no hacer el más mínimo ruido. Ahora definitivamente no podía salir. Solo podía intentar que aquel tipo no me descubriera. Entonces, se escucharon pasos en el pasillo. Me apreté contra la esquina de la pared, tapándome la boca, temiendo que se me escapara un grito de miedo. En ese instante, pareció que algo apareció frente a mí. Abrí bien los ojos para ver con atención, quería ver qué era exactamente. Pero entonces descubrí que, ante mis ojos, había un par de zapatos de tela rojos. ¿Acaso todos los sonidos anteriores provenían de estos zapatos? ¿O sería que había una persona invisible frente a mí? Esta idea me asustó mucho. No me atreví a pensar más y corrí hacia el piso de arriba. Me metí en un aula y me escondí nuevamente en un rincón. Allí no me atreví a emitir ni un susurro. Pasó mucho tiempo y no se escuchó ningún sonido más a mi alrededor. No había tenido oportunidad de respirar ahora. Sacó inmediatamente mi móvil y bajé el brillo al mínimo. Miré la hora, las 2 de la madrugada. Abrí el móvil y le envié un mensaje a Chen Zhe. Hermano, ¿encontraste a tu maestro? Ese fantasma vino a buscarme. Si no viene pronto, voy a morir de verdad. Contra todo pronóstico, Chen Zhe respondió rápidamente. Acabo de contactar a mi maestro. Ahora mismo estamos de camino. Nos tomará aproximadamente 2 horas más llegar. Por ahora, solo puedes rezar por tu suerte. ¿Qué hago entonces? Parece que este fantasma puede encontrarme en cualquier momento. Si no hay más remedio, busca un baño y escóndete ahí temporalmente. Los baños tienen mucha energía Yin. Pueden ocultar temporalmente la energía Yang de una persona. Ese espíritu no podrá encontrarte por un tiempo. Al leer estos mensajes, me apoyé contra la pared y me senté. Solo sentí una profunda impotencia. En ese momento, sentí como si algo goteaba sobre mi frente. Me lo quité y con la tenue luz del móvil pude verlo claramente, esto era sangre. Levanté lentamente la vista hacia el techo. Vi a una mujer acostada boca abajo en el techo, con la cabeza hacia abajo, sus ojos clavados fijamente en mí, y una sonrisa dibujada en la punta de sus labios. Te encontré. Otra vez, pensé, como si ya me hubiera acostumbrado. Por instinto, salí disparado hacia afuera. Como dijo Chen Zhe, me colé en el baño del segundo piso. Me escondí rápidamente en el cubículo más alejado. Luego cerré la puerta con seguro. En el cubículo estaba agotado. Pero no me atrevía a hacer mucho ruido, jadeando en voz baja. El tiempo pasaba minuto a minuto. Durante este tiempo no hubo más sonidos afuera. Miré la hora, ya eran las 4 de la madrugada. Le envié otro mensaje a Chen Zhe. Para mi sorpresa, respondió al instante. Ya casi llego, aguanta un poco más. Luego le envié varios mensajes seguidos. No respondió, no sé si estaba ocupado apurándose. De repente, sonaron ruidos a mi alrededor, me asusté mucho. Casi me caigo hacia atrás. Compañera, ¿me puedes dar un poco de papel? Olvidé traerlo. En ese momento, desde el cubículo de la izquierda, llegó la voz de una mujer. Me tapé la boca rápidamente, sin atreverme a responder. Compañera, ¿me escuchas? La voz volvió a sonar. Yo seguía sin atreverme a emitir el más mínimo sonido. De repente, alguien en el cubículo de la derecha también habló. No llames. Tal vez ella tampoco tenga papel extra. Yo te doy papel. Diciendo eso, desde abajo del cubículo derecho, lentamente se extendió una mano. Sosteniendo firmemente un trozo de papel. Compañera, este es mi papel, dáselo a esa compañera. Gracias. Al ver esto, sentí que me faltaba el aire. Cuando entré al baño antes. En el baño, aparte de mí, no había nadie más. ¿Y quién vendría al edificio de clases tan tarde en la noche a usar el baño? Mis manos y pies no dejaban de temblar. Compañera, ¿me escuchas? Desde la derecha volvió a sonar la voz, yo aún no me atrevía a responder. Al ver que no respondía después de un rato, su mano se retrajo. Luego, los sonidos de los dos cubículos al lado desaparecieron. Todo volvió a la tranquilidad original. Como si todo lo anterior hubiera sido una alucinación mía. De repente, mi celular vibró. Inmediatamente lo abrí, pensando que Chen Zhe había llegado a la escuela. Pero no era así. Cuando vi el mensaje, me quedé atónito. Quien enviaba el mensaje era nada menos que los apellidos. Xiaoyu y Tang Min. El mensaje que ambas enviaron era el mismo. Estoy sobre tu cabeza. Conteniendo el miedo, lentamente levanté la vista. En la parte superior del cubículo, 2 cabezas me estaban mirando desde arriba. A través de la luz de la ventana, pude ver claramente que eran Xiaoyu y Tang Min. Sonreían, con sus ojos fijos directamente en mí. Jeje, así que te escondías aquí, nos hizo buscar por un buen rato. Ambas hablaron al unísono en medio de este terror punzante. Es mi corazón. Al instante, salí disparado del baño, al huir. De repente me di cuenta de que las ventanas del edificio de obras no tenían rejas. Podía escapar por ahí. Así que fui a un aula del segundo piso, abrí la ventana y salté. Una vez abajo, corrí hacia la puerta principal de la escuela. Quizás justo ahora podría encontrarme con Chen Zhe. Pero estaba tan oscuro que solo corría hacia adelante, sin prestar mucha atención a lo que me rodeaba. Me detuve y miré a mi alrededor. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ante mis ojos estaba el mismo edificio del que acababa de huir. Había dado la vuelta. No quería ni mirarlo. Inmediatamente me di la vuelta para seguir huyendo de este lugar maldito. Buku, sálvame. No quiero morir. En ese preciso momento, la voz de Heu Swan sonó detrás de mí. Al darme la vuelta a mirar, vi a Heu Swan frente al edificio, con los ojos muy abiertos. Su expresión estaba llena de terror y sus labios temblaban sin parar. Buku, suave, no soy sano. Estaba en casa, pero cuando desperté, aparecí aquí.
No puedo controlar mi cuerpo. Siento que algo me obliga a ir al aula 402. Buku, sálvame. No quiero morir. La voz de Heus Swan ahora tenía un dejo de llanto. Dicho esto, Heus Swan lentamente se dio la vuelta. Y pronto se perdió en la oscuridad del edificio de aulas. Me quedé paralizado. Aunque tenía mucho miedo. Dentro de ella, que no podía dejar que Heus Swan muriera así. Quizás por todo el susto que había pasado hoy. Ya no tenía tanto miedo como antes. La seguí. Dentro de aula 402. Heus Swan caminaba paso a paso hacia aquel asiento. Inmediatamente corrí y la agarré. Hey. En ese momento, desde la oscuridad de la última fila, un grupo apareció allí. Eran 8 en total. En el extremo izquierdo había una sombra. No podía ver su rostro. Era el asiento de la muerte. Y en los asientos adyacentes, sentadas en perfecto orden, había 7 personas. Xiaoyu y Tan-min estaban claramente entre ellas. Cuando vi a las otras 5 personas, me quedé completamente atónito. Porque esas 5 eran las que habían muerto en ese mismo asiento. Había visto sus fotos en el foro de la escuela. ¿Por qué hiciste daño a mi compañera de cuarto? Yo me senté en ese asiento. Venía por mí. ¿Por qué mataste a Tan-min y ahora quieres hacerle daño a Heus Swan? Esta vez no huí. Grité a la sombra en el asiento de ejecución. Total, si voy a morir igual, ¿para qué tener miedo? Nadie responde. ¿Eres mudo? ¿Hasta de fantasma eres mudo? Directamente insulté a la sombra. Parecía que el fantasma se enfureció conmigo. Se levantó del asiento. Caminó hacia mí paso a paso. Retrocedí instintivamente. Se acercaba más. De repente, una figura apareció frente a mí. Era Xiaoyu. Corre. Me controla. Aún no terminaba de hablar cuando, con un gesto de la mano de la sombra, Xiaoyu salió volando. Iba a continuar avanzando hacia mí. Cuando Xiaoyu apareció de repente delante de nuevo. Los dos fantasmas se enredaron en una pelea al instante. En ese momento, perdí todo mi valor anterior. Agarré la mano de Heus Swan y salí corriendo del 402. Detrás, podía oír a Xiaoyu siendo lanzada una y otra vez. Mientras corría, le envié un mensaje de voz a Chence. Hermano, ¿ya llegaste o no? Si no vienes ya, solo podrás recoger mi cadáver. Llevé a Heus Swan a escondernos en otra aula. Silencio. En la esquina, le hice a Heus Swan la señal de callar. Abrí el móvil. Chence me había respondido. Ya estamos a la puerta de la escuela. Aguanta escondido un poco más. Pronto llegaremos al edificio de aulas. Al ver el mensaje, sentí un alivio inmediato. Le dije a Heus Swan. Silencio. Llegaron los refuerzos. Solo tenemos que aguantar un poco más. Heus Swan sintió con la cabeza. Toc, 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 toc. En ese momento, se oyeron pasos en el pasillo. Miré fijamente la puerta, sin atreverme a hacer el menor ruido. De repente, una mano atravesó mi pecho. Solo sentí un dolor agudo en el cuerpo. Miré a Heus Swan con sorpresa. Tú. Antes de que pudiera terminar, me agarró el cuello con una mano. Me levantó en el aire. Al instante, sentí que no podía respirar. J.E. Se acabó el juego. Heus Swan me miró con una sonrisa siniestra y dijo. Con dificultad, me quité el collar del cuello. Se lo lancé. Al instante, un destello dorado brilló. Inmediatamente después, se oyó un grito de dolor. Ahí veo. Soportando el dolor en el pecho, por instinto de supervivencia, gateé con dificultad hasta el primer piso. Iba a seguir arrastrándome hacia afuera cuando Heus Swan apareció frente a mí. Eres bastante bueno huyendo, ¿eh? Me encanta ver cómo se retuercen ustedes, las hormigas, antes de morir. Al ver a Heus Swan frente a mí, ya no podía más. Solo sentía que mi mente se nublaba. En ese momento, recordé que desde el principio solo tuve 2 compañeras de cuarto. Xiaoyu y Tan-min. En cuanto a Heus Swan, ella nunca fue mi compañera de cuarto. Todo fue una alucinación mía. Desde que me senté en ese asiento, mi memoria ya se había difuminado. Fue desde entonces que volvió al dormitorio conmigo. He dicho, respira más rápido. Heus Swan se acercaba a mi paso. ¿Me toca morir? Cerré los ojos, preparándome para aceptar mi fin. De repente, una voz resonó en el aire, acompañada de un destello dorado. Un grito agudo sonó, y en ese momento me desmayé. Cuando desperté, estaba acostado en una cama, con el cuerpo adolorido. Chence estaba junto a la cama, mirándome. Y a su lado había una anciana. Seguramente era su maestra. Despertaste. Chence me miró y preguntó, ¿dónde estoy? Pregunté. Chence pareció darse cuenta de mis dudas. Esta es la residencia de mi maestra. En cuanto al edificio de clases, fuiste gravemente herido por ese fantasma. Por suerte llegamos a tiempo. Mi maestra intervino y eliminó a ese fantasma. Ahora estás a salvo. En el futuro, sentarse en ese asiento ya no matará a nadie. Al escuchar esto, me sentí aliviado. Gracias por salvarme. No hay de qué. En realidad, hay algo que necesito que me ayudes. Espero que aceptes. Sin problema. Acepté rápidamente. Después de todo, él me salvó la vida. Chence se alegró visiblemente, como si no esperara que aceptara tan fácilmente. ¿En serio? ¿Estás seguro? Seguro. Chence dijo, bien, 3 veces seguidas. Su rostro mostraba una gran emoción. Pero solo soy una persona común. ¿Cómo puedo ayudarte? En ese momento, Chence me miraba fijamente, como si estuviera observando a una presa. Al ver su expresión, sentí un escalofrío en todo el cuerpo. Solo necesito prestar tu cuerpo. Mi maestra está al final de su vida. Y ahora le falta un cuerpo físico. El tuyo le viene perfecto. Prometiste ayudarme, no puedes echarte atrás. Dicho esto, Chence pegó un amuleto en mi frente. Juntó las manos y murmuró algún hechizo. Mi cuerpo no podía moverse ni un poco. Y luego, vi una sombra negra emergiendo del cuerpo del anciano a mi lado. Que al instante se introdujo en mi cuerpo. Poco a poco perdí el conocimiento y me desmayé. No sé cuánto tiempo pasó, pero me senté en la cama. ¿Lo logró el maestro? Chence, al verme levantarme, mostró una expresión emocionada. Lo logramos. En ese momento, una mano atravesó el pecho de Chence. Chence se apartó rápidamente, con una expresión de total incredulidad. Maestro, ¿por qué? Le sonreí, no hace falta que grites. Tu maestro se desintegró al instante en que entró en mi cuerpo. Qué audacia la suya, atreverse a tramar algo contra mí. ¿Quién eres tú? ¿No eres solo un estudiante común? Pero él me conoce, papá. Mirando a Chence, abrió la boca, mostrando 2 colmillos afilados. Al ver esto, Chence se llenó de terror. Intentó huir, pero ya había jugado suficiente. Era hora de enviarlo al otro mundo. Inmediatamente, un grito agudo resonó en la habitación. Los cadáveres más aparecieron en la sala. Yo, Elba, nací en los albores del mundo. Inmortal e imperecedero, he vivido innumerables años. Me cansé de esta existencia. Por primera vez, sentí soledad, así que me transformé en una chica que había fallecido.
Asumí su identidad y entré a la universidad, queriendo experimentar la vida humana. El primer día de clases. Sentí una fuerte energía de resentimiento en el primer asiento de la izquierda, última fila. Era un espíritu maligno que llevaba mucho tiempo muerto. Siayu se sentó allí, pero no hice nada. Si quería vivir como humana, debía fingir bien. Ahora era una persona común. Al ver los mensajes en el foro de la universidad, fingí miedo y pánico. En el estudio nocturno, Tangmin me dio una bebida. Pero vi que había añadido algo. La bebí de un trago. No me preocupé, total, eso no me afecta. Luego me recosté en la silla y me dormí. Tangmin me levantó de la última fila y me cargó hasta el 402, murmurando insultos contra mí de vez en cuando. Al llegar al 402, quiso ponerme en ese asiento de la muerte. Quería hacerme daño. Durante el entrenamiento vital, la persona que usaba a Tangmin me declaró su amor. Lo sé, desde entonces. Tangmin hablaba mal de mí con Siayu de vez en cuando. Difundía rumores, pero frente a mí seguía siendo amable. La envidia humana es tan extraña. Dentro del aula. Un pequeño truco. Ella aún no me había asustado. Mientras yo me golpeé contra la esquina de la mesa y caí justo en ese asiento, Tangmin se asustó mucho. Se levantó de inmediato, pero no olvidó llevarme a esta posición y hacerme acostar. Después de que ella se fue, me quedé acostado en la mesa y apareció ese fantasma. Era Heo Xuan. Siguió asustándome y hasta se transformó en la fallecida Xiaoyu. Después de actuar por un rato, escapé del edificio de clases llena de miedo. Y ella me siguió de vuelta al dormitorio. En mi memoria, Heo Xuan se convirtió principalmente en mi compañera de cuarto. Tangmin me miraba con preocupación. Yo también fingí no saber nada y mostré miedo. Más tarde, en la escuela conocí a un sacerdote taoísta. Este tipo me había estado observando en secreto desde que llegó a la escuela. Pensó que no me daba cuenta. Casualmente, lo que me pasó le dio la oportunidad de acercarse a mí. Aprovechó para engañarme y me dio un amuleto de jade. Sabía que el sacerdote era débil y no podía enfrentar al fantasma. Quería que usara el amuleto para herir al fantasma y luego él aparecería a salvarme. Para que se haga. Eso sí, él se escondió cerca del edificio de clases viéndome huir. Hasta que usé el amuleto para herir al fantasma y él apareció. Admiro, la vida humana es interesante. Al menos, en todos estos años como vea, nunca había vivido esto. En el dormitorio, terminé de contar esta historia de terror a mis compañeras. Envuelta cada una en su manta, acurrucadas en la cama, sus rostros mostraban miedo. No sigas, da mucho miedo. No se debe hablar de fantasmas de noche. Quizá en nuestro dormitorio también hay un fantasma. Bajé la voz para asustarlas, diciendo. Claramente, todas se asustaron. Metieron la cabeza bajo las mantas. Jaja, no las molesto más. Ya es tarde, a dormir. Dicho esto, nos dormimos. En sueños, la persona de abajo no paraba de moverse. El ruido era fuerte y me despertó. Deja de moverte, duerme tranquila. Dije, pero de repente recordé que mi litera de abajo estaba vacía. Eso siempre sale. Fin.